Guayaquil nos acompaña el presidente alterno de la Cámara de Comercio, Miguel Ángel González. Miguel Ángel, buenos días y bienvenido a nuestro programa. Quisiera su primera impresión sobre ya el proyecto oficial presentado ante la Asamblea Nacional, que pues ya detalla la propuesta, pero pues en términos generales es lo que hemos analizado en los últimos días. ¿Cuál es su reacción principal? Janet, un saludo, muy buenos días, un gusto estar acá, un saludo también a todos aquellos que nos escuchan. Yo creo que hay que empezar diciendo que es bueno que el gobierno reconozca que estamos en una situación difícil, que estamos en una recesión, que el empleo se está viendo fuertemente afectado y que hay que tomar medidas urgentes. Por tanto, lo bueno es que estamos avanzando en ese sentido. Ahora bien, cuando uno tiene un problema, uno puede trabajar sobre los efectos o puede trabajar sobre las causas. Tiene que trabajar sobre las causas, no solamente sobre los efectos, porque si no el problema puede seguir estando allí y puede incluso agravarse. Con estas reformas se está trabajando sobre los efectos, pero nos estamos olvidando de trabajar sobre las causas. ¿Cuáles causas? Eso es lo más importante. El desempleo, puntualíceme son una consecuencia de algo, no son una causa de algo. Puntualíceme una o dos causas, Miguel Ángel. Reducir la jornada laboral para que no se pierda el empleo. Estamos tratando de asegurar a aquellos que pierden el empleo o que pueden perder el empleo. Estamos tratando de incentivar a las empresas para que contraten a la gente joven, que es la gran mayoría de la población. Pero la pregunta clave es: ¿qué estamos haciendo para que las empresas vendan más, para que las empresas crezcan y de esa manera, espontáneamente, crezca el empleo? Porque para crecer, las empresas necesitan contratar más personal. Entonces no podemos caer en la miopía laboral y debemos ver no solamente el árbol, debemos ver el bosque, debemos ver no solamente el micro, sino el macro, y debemos ver en la dirección correcta. Hay que ir a la esencia del problema. Yo creo que eso es lo principal que hay que decir. Perfecto, Miguel Ángel. Quisiera dar la bienvenida también al presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Pablo, muy buenos días. Pablo Serrano, buenos días y bienvenido. Bueno, ¿cuál es su primera reacción frente ya al proyecto oficialmente presentado por el gobierno? Gracias, buenos días. Bueno, cuando se trata de derechos, estos derechos tienen que ser respetados. El artículo 327 de la Constitución manifiesta la prohibición de la precarización laboral. Está determinado que es inconstitucional, que no procede. El artículo 11 de la misma Constitución, en el numeral 8, manifiesta que cuando se trata de derechos, estos tienen que ser progresivos, mas no regresivos. Claro, usted se refiere a la reducción de jornada de trabajo, reducción del salario, eso impacta directamente sobre la economía y los derechos de los trabajadores. Por supuesto, es que no puede ser que haya una contradicción en las leyes vigentes. La Constitución está vigente, el Código del Trabajo también está vigente. ¿Qué es lo que dice el artículo 47 del Código del Trabajo? Determina la jornada de trabajo, que son 8 horas diarias por 5 días a la semana. El artículo 50 determina que serán de descanso forzoso los sábados y domingos. Entonces no puede ser posible que a pretexto de cualquier cosa se pretenda, en este caso, disminuir la jornada laboral y por ende también, en este caso, la remuneración que perciben nuestros trabajadores. Ahora, Pablo, no es cualquier cosa. Estamos viviendo una crisis que el gobierno no ha querido reconocer en su real dimensión, pero está impactando fuertemente y la realidad la tenemos frente a nuestros ojos. Hay decenas, miles de trabajadores tal vez que están quedándose sin empleo. Entonces ahorita ya es el mal peor, el menos mal, ¿no? que se está aplicando. No son las medidas ideales, pero por lo menos evitará que más ecuatorianos se queden sin trabajo. Pero lo que no podemos entender los trabajadores, tanto del sector público como del privado, es que esta responsabilidad se la quiera endosar a los trabajadores tanto del sector público como del sector privado. Los señores asambleístas, tanto que están hablando todo el tiempo de la solidaridad, de los principios, de los derechos, también deberían tomar en cuenta ellos, pues. Entonces, que ninguno de ellos pueda ganar más de $366. No dicen que es el mejor segundo salario de Latinoamérica que percibimos los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahí nos estaríamos ahorrando un pocotón de plata. Ninguno de los asambleístas, ninguno de los ministros, superministros, asesores, ahí nomás tendríamos ya un ahorro significativo. Claro, y algunos son solo bachilleres
y no hacen nada, ni se les oye ni se les conoce, así que me quedo con esa crítica que es válida, Pablo. Y quisiera darle la bienvenida a Francisco Vacas, es ministro de Trabajo. Usted ya ha dado su punto de vista, lo leí el fin de semana en un periódico y manifiesta pues que las medidas son acertadas, pero no sé si coincide en que es el mal menos peor, o sea, es la medida menos peor que se puede aplicar en este momento. ¿Cómo está? Buenos días. Mire, yo creo que es importante, y como decía en principio la persona que nos antecedió, creo que es importante rescatar que se están tomando medidas, es decir, que se está reconociendo la necesidad de en el ámbito laboral definitivamente hacer algo. Y yo creo que aquí la ecuación y lo que se debe buscar, y entendemos que esa es la finalidad con estos proyectos de ley, y recordemos que no solo son estas reformas últimas, sino que se han venido dando una serie de acuerdos ministeriales que están buscando precisamente darle al empleador alternativas. Porque ¿cuál es la ecuación que se necesita hoy? Se busca conservar el empleo, porque yo creo que hoy generar fuentes de empleo nuevas está complicado. Por la situación, porque las empresas venden menos, la gente compra menos, entonces el ingreso definitivamente se ve afectado. Eso implica que el gasto que tienen las empresas hoy, y precisamente en el tema de nómina, respecto del costo de producción y el ingreso es mucho más alto. Entonces hay que conservar los empleos, que yo creo que ese debe ser el objetivo hoy, para evitar que sigan perdiendo el trabajo las personas que hoy lo tienen, pero también disminuir el costo. Entonces esta ecuación es la que tiene que funcionar, el objetivo final tiene que ser ese. Es decir, ir a la causa, como dijo Miguel Ángel hace un momento. Correcto. Ir a las causas del problema. Precisamente, ahora tenemos un mal precedente y un mal antecedente ahora, porque la situación económica que hoy vivimos, que efectivamente es compleja y que ha dado paso a que efectivamente hoy muchas personas han tenido que salir de los trabajos. Yo no creo que haya una voluntariedad del empleador de deshacerse de los trabajadores porque sí, o simplemente por sacarlos o una retaliación, sino que es algo que es necesario para conservar el resto de puestos. Es decir, oye, se toman medidas como estas, que yo definitivamente creo que no es la mejor el simplemente decir que se despida a la gente, porque eso también va a impactar, pero es una medida dolorosa, efectivamente lo entendemos así, pero que si no se toma esta medida se está afectando al resto de puestos y a la misma solvencia y continuidad de la empresa. Yo creo que estamos en una etapa ahorita de una economía de subsistencia de empresas. Ahora, Francisco, ¿por qué no se hizo antes? O sea, ¿por qué se les advirtió tantas veces al gobierno de que esa rigidez en el Código Laboral iba a causar este problema sin contar con crisis económica? Es decir, sin pensar que la crisis venía tan fuerte, ya se les advirtió que esa rigidez iba a causar problemas en el empleo e iba a causar despidos. Ahora, ¿qué es lo que pasó dentro del gobierno? ¿Por qué esa terquedad? ¿Es el problema de meterle la política y la demagogia a las medidas que son efectivamente las que tienen que tomar? Yo creo que efectivamente, como lo mencionaba antes, el precedente de las reformas laborales del año pasado, la Ley de Justicia Laboral, abril del 2015, estamos menos de un año, 10 meses exactamente estas reformas, que lastimosamente lo que hicieron es dar una rigidez. Y que hoy lo que estamos viendo es que se busca lo contrario. Yo creo que la palabra flexibilización no hay que satanizarla, ¿sí? Porque se está hablando que se está flexibilizando. No, yo creo que es necesario esto. Entendamos bien la palabra flexibilización. No se está diciendo que se elimine el 13º, que no se paguen horas extras, no. Pero yo creo que se tienen que buscar efectivamente las medidas. Por ejemplo, la eliminación del contrato a plazo fijo precisamente es un candado que hoy lo estamos viendo. No hace falta que se lo diga de parte del gobierno. Medidas alternativas para sustituir esto que desde mi punto de vista fue un error. Porque la estabilidad anterior de un año pasó a 90 días. Exacto. Porque antes tenía la oportunidad el trabajador de pasados 90 días hasta un año de demostrar. Yo creo que no es una precarización, porque para un empleador formar un trabajador, formarlo, capacitarlo, adaptarlo a toda su estructura tiene un costo, es una curva de aprendizaje que tiene un costo y no lo va a sacar antes de un año simplemente para que no sea indefinido. Nos vemos hoy medidas con acuerdos que buscan extender plazos de contrato eventual un año, buscar alternativas que hoy permitan eso. Entonces, hace un año yo creo que se podía ya prever que este año iba a ser un año complejo económicamente, como lo dijo el mismo presidente y varios funcionarios de Estado, pero esas medidas entraron a una radicalización, un endurecimiento, que hoy yo creo que nos está pasando factura. Vuelvo con Miguel Ángel en Guayaquil. Y la pregunta es la siguiente: con estas medidas que se van seguramente a aprobar ya en la Asamblea Nacional, reducción de la jornada de trabajo reducción de los salarios de los empleados, ustedes como sector, en este caso comercial y ojalá el industrial, el empresarial, ¿se comprometen a no despedir a una sola persona más? ¿Puede haber ese compromiso?
Yo creo que hay casos y casos. No podríamos decir que todo el mundo o todas las empresas se comprometen a eso. Pero aquí hay algunas otras cosas importantes que decir con respecto a la reducción de la jornada laboral, ya entrando específicamente a las reformas que se han planteado. Yo creo que hay algo bueno, que es que se está acogiendo o se está abriendo al concepto de la flexibilización o adaptabilidad laboral, que no es lo mismo que precarización, y eso hay que dejarlo bien claro. La verdadera adaptabilidad tiene que ir enmarcada en lo que es el trabajo digno, pero es cierto que en los países más desarrollados, que tienen mayor flexibilidad, en el mediano y en el largo plazo todos terminan ganando y las condiciones laborales terminan mejorando para los trabajadores y para cualquier persona dentro de una empresa. Entonces yo creo que lo bueno es que nos estamos abriendo a la flexibilidad laboral, que es un concepto de fondo importante y bueno. Ahora, hay que ver en la práctica si la reducción de la jornada laboral realmente se puede aplicar y es efectiva. Porque para poder aplicar según la reforma hay algunos condicionamientos, 6 o 7 si no me equivoco, como por ejemplo tiene que estar de acuerdo el empleador con el trabajador, lo cual el trabajador está en todo su derecho en no estar de acuerdo en algunas ocasiones. La empresa tiene que ir a pedir autorización a las autoridades pertinentes mostrándole que los ingresos han disminuido y que se quiera acoger a esta reforma. Por otro lado, tampoco se pueden despedir personas mientras uno está acogiéndose a esta reforma. Y algo que nos preocupa es el tema de las utilidades, porque aquí hay algo muy importante que decir. Yo creo que hay que aclarar mejor esta reforma porque se dice que no se podrán repartir utilidades mientras no se le pague las 8 horas a aquellas personas que se le redujo a 6 horas la jornada laboral, lo cual es medio contradictorio porque se está diciendo que luego hay que pagar por horas que no se trabajaron y en última instancia nos están diciendo que el mensaje de fondo, por decirlo de alguna manera, es que las utilidades no son tan buenas que digamos y que si estamos haciendo esta reforma justamente para que la empresa pueda tener utilidades. No hay que satanizar las utilidades. Las utilidades son importantes para una empresa. No puede haber empleo sostenible si no hay empresas sostenibles. Pablo, podríamos decir también... Quizá interpretando lo que quiere decir el presidente de la República, es que no pueden las empresas, digamos, lucrar a costa de una reducción en el salario de los trabajadores. Es decir, yo también coincido en que no hay que satanizar las utilidades siempre y cuando esas utilidades, por ejemplo, sean para reinvertir en esa misma empresa de tal forma que pueda mejorar la situación y la condición de esos trabajadores también pueda cambiar. Es decir, que realmente estas medidas se garantice que puedan ser temporales, porque somos especialistas en acomodarnos y dejar ahí las cosas, ¿no? Sí, yo creo que hay que aclararlo un poco más porque se habla de que no se podrán repartir utilidades. Pero ¿qué pasa si esas utilidades son reinvertidas en la empresa? Y que es necesario para capital de trabajo y para poder ser una empresa más competitiva reinvertir las utilidades. Eso no nos queda tan claro y yo creo que hay que aclararlo un poco más en el texto que ya se vaya a conversar ahora en la Asamblea. Pero sí es importante saber que desde un punto de vista social las utilidades son necesarias. Quizás no es el único objetivo, pero son necesarias para la sostenibilidad de la empresa. Vendríamos a decir que las utilidades son a la empresa lo que la salud es a las personas. Uno no vive para tener salud, uno tiene objetivos en la vida, pero sin salud no los puede alcanzar. Igual en el caso de las utilidades. Entonces yo creo que ahí hay algo que aclarar un poco más, ¿no? Ahí está la primera propuesta para que pueda ser analizada en la Asamblea Nacional. Pero hay otra cosa. Suena, digamos, económicamente bien que puedan bajar el sueldo a los trabajadores y que puedan bajar su jornada de trabajo, pero eso no va acorde con la productividad. La lógica de la gente que se hace, que puede hacer crecer las empresas y que se hace multimillonaria en este mundo es que le da trabajo a muchísima gente para que esa gente le ayude a que su empresa sea mucho más productiva. Y que, digamos, va también de la mano de poder trabajar más con el pago de horas extras. Es decir, es completamente al revés la lógica de la productividad. Entonces, ¿cómo van a hacer para mejorar la economía de sus empresas y del país si tienen que trabajar menos y pagar menos a sus trabajadores? Y lo que dice Janet es clave, porque en realidad la esencia de un empresario es crecer y contratar personas, si no, no fueran empresarios. Necesitan contratar más gente. La esencia del empresariado está en contratar personal para que las empresas, los negocios puedan ir avanzando, obviamente. Entonces, ese es un concepto muy importante del cual no nos podemos olvidar. Ahora, un aspecto negativo que va en esa línea es que
también hay que verlo desde otra perspectiva. Si es que muchas empresas acogen a esta reducción de la jornada laboral, también es cierto que nadie quiere que las personas ganen menos, ni los empresarios ni los trabajadores, porque el aspecto negativo es que cuando se reduce el salario, se reduce la capacidad adquisitiva, y cuando se reduce la capacidad adquisitiva, se reduce el consumo, y cuando se reduce el consumo, se reducen las ventas de las empresas, y estamos regresando al punto de partida, que es el problema que queremos resolver. Por eso decía hace un momento que es importante ir a las causas, porque si no vamos a seguir dando vueltas en el mismo sentido. Hay que reactivar la economía, hay que reactivar la actividad comercial para que podamos salir de esta espiral negativa y empecemos a una espiral positiva que nos ayuda a crecer absolutamente a todos, ¿no? Claro, esa es la duda, ¿no? Si en este momento estamos generando un círculo virtuoso o un círculo vicioso que nos va a hundir mucho más en la crisis. Pablo, desde el año pasado que se empezaron a estudiar estas reformas laborales supuestamente a favor de los trabajadores, ya se les advertía que hacer mucho más rígido el código iba a perjudicar a los trabajadores porque se iban a quedar sin empleo. Es decir, esa es la realidad, y es la realidad en el Ecuador y es la realidad en otros países del mundo. Y como lo dijo Miguel Ángel, hay países en donde el régimen es mucho más flexible y la gente tiene mucho más bienestar, más trabajo, se le paga mejor, viven mejor y más contentos. ¿Se sienten engañados? ¿Cómo ven esto? ¿Es un baldado de agua fría? Todo cayó finalmente sobre las espaldas y los hombros de los trabajadores. Bueno, el concepto que tenemos nosotros en el Frente Unitario de Trabajadores y en el colectivo de Dirección Nacional Unitaria es muy claro. Este gobierno ha sido nefasto para los derechos y los intereses de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. No nos olvidemos de que con la puesta en ejecución de la Ley de Justicia Laboral y Seguridad Social, lo que hicieron es eliminar derechos de los trabajadores y de los afiliados. Cuando desconocen la deuda de $1.800 millones que le debe el Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando elimina la responsabilidad del Estado del 40% que debía constar en el presupuesto anual del Estado para cubrir las pensiones jubilares, así como también la atención médica. Cuando antes pedían el visto bueno de un trabajador o trabajadora y si no era comprobado dentro de los 15 días posteriores tenía que ser reintegrado a su puesto de trabajo. Ahora no, ahora tienen que hacerlo a través de un juez. Tenemos el caso emblemático de nuestra compañera trabajadora de Ponte Tresa. ¿Qué es lo que pasó? Con 25 semanas de estado de gestación, a la compañera le pidieron el visto bueno, calificaron, se quedó en la indefensión. Hasta el día de hoy no proceden dándole la razón a la compañera ni restituyéndole al puesto de trabajo. El niño ya está caminando. Entonces, esto contrapone... ¿En qué empresa era eso? Discúlpeme. En la empresa Ponte Tresa, en la empresa florícola de Cayambe. La compañera Maritza, no recuerdo el nombre, el apellido. Entonces, esto tiene una contradicción total, cuando lo que se ha hecho es eliminar poco a poco derechos de los trabajadores. Se ponen techos a las utilidades de los trabajadores del sector público, se elimina el derecho a la contratación colectiva en el sector privado y se dice que todo esto es para mejorar las condiciones de los trabajadores. Por favor, nosotros no tenemos una idea clara hacia dónde van, qué quieren hacer. O sea, el objetivo principal de este gobierno ha sido eliminar como sea los derechos de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano. Me quedo con eso. Voy a irme a un corte comercial. ¿Me confirman si puedo irme ahora al corte comercial y regresamos en un momento? Vamos a continuar. Francisco, bueno, ahí está clarísima la posición de los trabajadores. Hay una posición, digamos que extrema, si se le puede llamar en este momento. Los empresarios están realmente muy esperanzados en lo que está pasando en este momento y con una posibilidad de por lo menos sostener sus empresas. Ya ha dicho Miguel Ángel que reactivarlas y generar un círculo virtuoso va a ser muy difícil, pero por lo menos sostenerse este año. Los trabajadores se sienten absolutamente afectados y llevándose todo el peso de la crisis sobre sus hombros. ¿Existe alguna forma de llegar en estas reformas a un punto medio? Yo creo que es algo importante definir cuál es el papel que tiene el Estado, el gobierno, en este caso a través del Ministerio del Trabajo. La relación laboral está clarísima, empleadores y trabajadores, que yo creo que hay que eliminar ese concepto antagonista de siempre, porque yo creo que un empleador cuenta con sus trabajadores, si no hay empresas no hay trabajo y si no hay trabajadores no hay empresas. Eso es fundamental. Este es un tema coyuntural en que tanto empleadores como trabajadores tienen que buscar las fórmulas para salir adelante y lograr los objetivos que mencionábamos, conservar los puestos de trabajo y que las empresas subsistan. ¿Cuál es el papel fundamental ahí del gobierno? En una relación laboral que es totalmente bipartita entre empleador y trabajadores, el Estado tiene que ser el equilibrio, el regulador, el facilitador, el puente, el camino.
Lo que tiene que hacer el Estado es facilitar que esto funcione. ¿Facilitar de qué manera? Pero yo creo que tiene que tener primero una posición absolutamente imparcial. Porque en una relación bilateral entre empleadores y trabajadores, un tercero, que es el que regula, que es el que sanciona, que es el que determina las normas y pone las reglas de juego, tiene que ser absolutamente imparcial, como decía, para garantizar ese equilibrio de la relación laboral. Ese es el papel, esa es la función. Porque si el que sanciona está hacia un lado, inclinado hacia otro, yo creo que depende de la perspectiva, porque si efectivamente no hemos escuchado a Pablo su posición, si escuchamos la posición del sector empresarial va a ser prácticamente la misma, que de alguna manera el gobierno se ha ido en contra y ha estado a favor de los otros, y si los dos están pensando lo mismo, efectivamente se puede pensar que podría haber un equilibrio. Entonces yo creo que este es un momento en el cual debe haber una reflexión muy profunda de parte del gobierno, el Ministerio del Trabajo en este caso. Creo que debemos dejar de lado posiciones políticas. Esto no se puede politizar porque esto nos puede generar mayores inconvenientes de los que ya tenemos. Este es un tema de objetividad absoluta. El tema laboral es absolutamente sensible. Estamos hablando de miles de puestos de empleo, de miles de empresas, y que si no se hace algo vamos a estar en peores circunstancias que hoy. Si hoy se han perdido muchos puestos de trabajo, podemos caer en que se pierdan más. Yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel en que definitivamente hay que ver el fondo, hay que ver el origen del problema. Sí, pero tenemos que hacer algo mientras tanto. ¿Quién no quisiera que esto se solucione y mañana, en lugar de que salga gente, se contrate más gente? Pero por supuesto, ese es el mejor bienestar. Y creo que hoy por lo menos tenemos que garantizar que los que tienen trabajo hoy lo mantengan. Ahora es fundamental cómo viene el texto de las reformas. Efectivamente, lo que decía Miguel Ángel, hay ciertos temas que pueden quedar sueltos y se pueden mal aplicar, porque también somos muy buenos para eso. Y este es un tema que sí me parece importante. ¿Qué pasa si se acepta esta reducción de jornada y mañana alguien despide? Entonces estaríamos generando un gran ahorro a costa de un sacrificio, porque hay que entender esto de que los trabajadores acepten. Sí, van a trabajar menos horas, por supuesto, pero bajan su nivel de ingreso. Entonces, ¿qué pasa si un mal empleador, que lastimosamente todavía existen, menos pero todavía existen, mañana reducen la jornada a las 30 horas semanales, bajan la remuneración y despiden inmediatamente? ¿Qué generaría? Que me estoy ahorrando a costa de los trabajadores, sí, efectivamente, una gran cantidad, y eso sí implicaría una precarización. Por supuesto, esa es la mala utilización de la norma, pero tampoco debemos ir al extremo de una rigidez nuevamente. El tema de utilidades, por supuesto, entonces tiene que estar claro, porque yo también coincido, no tendría sentido que si yo estoy con problemas de ingresos, problemas generados por la falta de negociación, comercialización y venta de mis productos, mañana genera una gran utilidad a costa precisamente de los trabajadores. Es decir, no que por ejemplo, sentido. pero puede suceder. Así es. Debería haber una regularización ahí, es decir, si tiene utilidades, correcto, deben ser reinvertidas en la empresa, por ejemplo. Correcto, lo importante aquí es, y lo que decía Miguel Ángel, no satanizar, es decir, ojalá la empresa no genere utilidades, no, ojalá genere utilidades. Lo que hay que decir es que efectivamente, si se generan utilidades, cómo se reinvierten o cómo se utilizan, y cómo se reconoce ese sacrificio que los trabajadores han hecho. De la misma manera, ¿qué pasa si se reduce esto? Se han puesto plazos de 6 meses, prorrogables hasta 6 meses más en esta suspensión, digamos, o reducción de la jornada. ¿Qué pasa si la economía del país regresa a lo que estábamos, ojalá, y es lo que todos buscamos y queremos, porque todos queremos que nos vaya bien? Entonces, ¿qué pasa en ese caso si esto se reactiva y está todavía la reducción de la jornada? Entonces, las normas deberían decir que se debería regresar, y quienes tengan la prioridad sean los trabajadores que redujeron la jornada, que recuperen nuevamente esas 8 horas. Entonces son detalles que aquí no se trata de una discusión, y espero que no se lo tome de una manera negativa el tema de que se hable de flexibilización, póngale cualquier nombre, pero es importante este tema y no ponernos a discutir en cuál es el término. Me voy a quedar con eso y enseguida regreso para preguntarle a Pablo Serrano. Todo esto depende de que los trabajadores acepten la propuesta que está presentando el gobierno, es decir, que acepten, por ejemplo, reducir su jornada laboral y reducir también sus salarios. ¿Aceptarán los trabajadores? Ya regreso para preguntar. Bueno, le preguntaba antes de irnos a comerciales si los trabajadores aceptarán esta propuesta de bajar la jornada de trabajo y también bajar sus sueldos. Y le traslado la pregunta a Pablo Serrano. Mire, es preocupante cuando de los $366 que recibe un trabajador del sector privado, menos la parte proporcional al seguro social, son $320. Con esto tiene que pagar agua, luz, teléfono, alimentación, vestimenta, arriendo. O sea, yo me pregunto,
de cómo será que van a sobrevivir estos pobres compañeros cuando están en una condición económica nefasta, cuando el gobierno no acepta que existe una crisis económica, política y social, cuando sabiendo que tenemos que ahorrar, sigue el despilfarro económico con sus grandes banquetes, con las sabatinas, que ahora quiere crear un grupo especial para que le proteja al pobrecito al presidente, porque los militares no tienen esa facultad. Ellos están facultados, entrenados para defender la soberanía del país, no solamente para defender al presidente. Pues. Entonces aquí tenemos que empezar dando el ejemplo. Los trabajadores y trabajadoras, por eso es que decimos una vez más, el día de hoy vamos a llevar a cabo a partir de las 10 de la mañana un plantón en la Corte Constitucional para exigir, se califican las dos demandas. La una en lo que tiene que ver a la Ley de Justicia Laboral y Social, porque elimina derechos de los trabajadores tanto del sector público como del sector privado. Y también exigir que se califique la demanda de inconstitucionalidad del paquete de enmiendas que fue aprobado el 3 de diciembre, así como también la gran movilización que se va a realizar el 17 de marzo a nivel nacional. Es decir, los trabajadores se van a movilizar, lo que me da a entender que no todos, o no será muy fácil esto de aceptar que bajen su jornada de trabajo y por ende bajen los sueldos, que ya, como Pablo está describiéndolo también, los que viven con $360 de salario mínimo, ¿cómo van a reducir? ¿De dónde van a vivir? ¿Cómo van siquiera a completar lo mínimo para ellos y sus familias? Y quisiera pasar, por favor, con Miguel Ángel González. Quisiera preguntarle qué va a pasar si los trabajadores, ninguno o la mayoría, o hay un buen grupo que no acepta esta propuesta. ¿Tendrían ustedes entonces que proceder al despido? Yo quiero invitar a que haya un diálogo profundo y sincero entre trabajadores y empleadores, a eliminar el empleados versus empleadores y reemplazarlo por empleados y empleadores. Hay que trabajar en conjunto, hay que conversar y que la reducción de la jornada laboral o los despidos sean la última opción. Yo creo que en conjunto se pueden ir buscando primero alternativas para que la empresa reduzca costos sin afectar al personal. En última instancia, los empresarios lo último que queremos es o despedir gente o acogernos a esta reducción de la jornada laboral. Queremos que se reduzcan los costos, queremos ser competitivos, pero sin afectar a las personas. Eso hay una conciencia de responsabilidad social bastante fuerte e importante. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que es la oportunidad para hacer ciertas reformas en el mismo Código Laboral que ayuden a que las empresas puedan ser más competitivas y más eficientes. Por ejemplo, yo quiero mostrar este gráfico muy rápidamente en el que se muestra cómo del 2007 al 2015 el empleo inadecuado y el empleo adecuado prácticamente no han variado, están casi igual, incluso en una época de bonanza petrolera que hemos tenido. Y esto es en gran parte porque tenemos un código laboral que no es muy bueno para la inversión. Entonces yo creo que ahorita es el momento de tomar decisiones para que podamos crear las condiciones para que el país sea atractivo para la inversión. Las propuestas de la Cámara de Comercio de Guayaquil van encaminadas justamente a eso, a generar condiciones para que en este país haya inversión, porque para que haya empleo se requiere inversión. Crear una plaza de trabajo cuesta plata, cuesta dinero, alguien tiene que invertir. Un emprendedor tiene que hacer un préstamo, alguien tiene que arriesgar su patrimonio, las empresas tienen que reinvertir sus utilidades, es necesario que haya la inversión. Y si las condiciones del país no son atractivas para los inversionistas, para los emprendedores, para los empresarios, y estamos de alguna manera ahuyentándola, entonces vamos a seguir en este círculo vicioso, como se lo comentó hace un rato, y no vamos a encontrar la salida. Tenemos que pensar en cómo hacer para que haya más inversión en el país. Inversión es igual a empleo. La Cámara de Comercio viene haciendo algunas propuestas que van en esa línea: reducción del anticipo del impuesto a la renta, apertura comercial, firma de acuerdos comerciales, menor presión tributaria, flexibilización laboral o adaptabilidad laboral que no implique precarización, y medidas en ese sentido que realmente nos ayuden a que haya más inversión en el país. Ahí está la clave, hay que poner los ojos en la dirección correcta para poder salir de este bache y mejorar todos como país, beneficiándose trabajadores y empresarios. Hay una propuesta bastante positiva que tal vez pueda terminar en algo mucho más productivo, mucho más beneficioso para ambos sectores que son los que están en medio de esta problemática.
Francisco, ¿qué es lo que pasa dentro del gobierno? Pues, Pablo hace un momento durante los comerciales decía que cuando usted estuvo de ministro, por lo menos se podía conversar, por lo menos se podía llegar a un acuerdo, se escuchaba la contraparte, pero ahora, Pablo, están completamente cerrados. ¿A dónde va a llevar esta situación? Ya han metido una propuesta ahí, pero como dijo también Miguel Ángel, hay que conversar, hay que tratar de llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes y hacer otras cosas, no solamente la reforma laboral. Sí, mire, sin hacer señalamientos directos, efectivamente yo creo que la misión, ¿no es cierto?, el objetivo que debe tener el gobierno a través, yo creo que el Ministerio del Trabajo es una excelente herramienta, un excelente espacio, ¿no es cierto?, que lo que busca es a través del diálogo. Yo creo que todo se va a solucionar a través del diálogo. Aquí tenemos a un gran árbitro que es el Ministerio, efectivamente, en una relación laboral, de la cual no es parte, pero efectivamente es el que pone las reglas. Yo creo que es fundamental un diálogo. Aquí yo creo que no se está buscando favorecer o perjudicar a alguien. Creo que esa debe ser la intención y por lo menos vemos que estas medidas que se están tomando son una reacción que puede ser tardía. Yo pienso que se demoró, se está demorando. Tiene que ser inmediata porque ya estamos prácticamente a marzo y esto va a tomar 30 días al menos. Estamos hablando ya de abril, estamos ya casi a mediados de año nuevamente. Estas son medidas urgentes necesarias. Entonces no puede haber ganadores y perdedores, no se puede tratar de buscar un espacio político. Yo sí creo que es fundamental que en el momento del diálogo se piense en función del beneficio de todos. Esto no puede tener cálculos. Cálculos sean políticos, sea a favor de un grupo, sea a favor de otro, sino en beneficio de todos. Esto nos va a beneficiar a todos o nos va a perjudicar a todos. Tenemos que hacer que efectivamente el canal del diálogo funcione. Es decir, aquí no podemos alejarnos de las puntas porque nos va a ir peor. Pablo, cierro con usted simplemente rápidamente. ¿Ustedes estarían abiertos a este diálogo con los empresarios? Ya que usted mismo dice que en el gobierno no hay mucha apertura, pero creo que es positivo, por lo menos poder hablar entre las partes que van a estar involucradas en este tema. Por supuesto, tiene que haber un diálogo entre los trabajadores y los empresarios, ya que en 9 años de gobierno, el gobierno no ha adoptado una política laboral coherente. Y sería los empresarios que pongan su capital y los trabajadores la fuerza, la riqueza con la que generaríamos una proyección para salir también de esta crisis de una u otra forma. Gracias a mis 3 invitados por ayudarme a analizar este tema ya con los papeles enfrente, ¿no? Con la propuesta ya enfrente nuestro para poder analizarla a cabalidad.